¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Industrial con J, el podcast de ingeniería industrial de la Universidad de Chile. Mi nombre es Gabriel León, soy comunicador científico y estaré encargado de guiarlos por conversaciones tremendamente entretenidas y significativas para entender en primer lugar qué es la ingeniería industrial y el enorme impacto que puede tener en nuestras ciudades, en nuestras vidas, en la forma en que hacemos negocios y al final del día en la forma en que vivimos, porque la ingeniería industrial tiene que ver con optimizar el funcionamiento de sistemas que son tremendamente complejos. Y para poder abordar un poco lo que significa esta área en particular de la ingeniería, tengo dos invitados que nos van a guiar por ese proceso, que a partir de sus biografías, del trabajo que han realizado en distintas disciplinas dentro de la ingeniería industrial, nos van a contar un poco de qué se trata lo que están haciendo. Quiero presentarlos para que empecemos a conversar. En primer lugar, quiero presentar a Jimena Schultz. Ella es ingeniera civil industrial con un magíster en London School of Economics. Lleva 16 años en una de las empresas más importantes para esta ciudad, en el Metro de Santiago, donde hoy lidera una cartera de proyectos de 9.000 millones de dólares, que incluye proyectos como las líneas 7, 8 y 9, con un foco en la eficiencia, la innovación y también en la equidad urbana. Jimena, bienvenida a Industrial con J. Muchas gracias, Gabriel. Muy contenta de estar acá. Vamos a conversar cosas muy entretenidas contigo también de música y de karate, no solo ingeniería. Y también nos acompaña Tomás Gasmuri, ingeniero civil industrial con un MBA en Wharton, fundador y CEO de Andes ML y director de empresas como Copec Retail y Blue Express. 16 años en Falabella, lo consolidaron como un referente en estrategia digital y también de uso de datos en negocios en América Latina. Es amante de los deportes al aire libre, particularmente del esquí y del mountain bike. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a ambos por estar acá. Es tremendamente importante poder conversar con ustedes porque a partir de sus biografías y de lo que ustedes han hecho, queremos explicar un poco cuál es el rol que hoy tiene la ingeniería industrial en un país como el nuestro, que está mirando hacia el futuro de una manera muy particular, con algunas actividades que son propias del país, pero que al final del día necesitamos hacer funcionar muchos aspectos de este país complejo, desde el transporte hasta la manera en que hacemos negocios. Entonces, a partir de eso, me gustaría conversar con ustedes de su experiencia y en tu caso, por ejemplo, Jimena. ¿Cómo llegas a estudiar ingeniería industrial? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de una carrera que, insisto, a lo mejor desde afuera uno no entiende muy bien qué hace un ingeniero industrial? ¿Cómo fue tu caso? Es difícil la pregunta. La verdad es que yo no lo pensé cuando entré a la universidad, no pensé en estudiar ingeniería industrial. Yo tenía muchas dudas de qué ser cuando chica y mi papá era ingeniero civil industrial, entonces yo quería no ser ingeniero civil industrial. Resultó. Pero la verdad es que a mí me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho la ciencia y entré a ingeniería civil en la Universidad de Chile por biotecnología, porque en algún momento pensé en estudiar ingeniería en biotecnología molecular. Mira tú. Sí. Me arrepentí en el camino, entonces me metí al plan común de ingeniería civil porque tenía biotecnología. Y en el camino, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, me enamoré de la física, de la química, de lo difícil que todo era, de las matemáticas, y al final la biología quedó de lado. Claro. O sea, entré a varios ramos de biotecnología, pero al final me convencí por ingeniería civil industrial y me enamoré de la parte de optimización, de la parte de gestión de operaciones, investigación de operaciones. Eso fue para mí muy motivador y muy feliz de haberme titulado ingeniero civil industrial. Mira. Vamos a profundizar en esos recovecos del camino. En tu caso, Tomás, tú eres de Chillán además. Así es. Creciste, hiciste el Sí, colegio criado. allá. ¿Cómo es el proceso en tu caso de elegir, en primer lugar, una carrera, pero en segundo lugar, venirte desde Chillán a Santiago? Imagino que a esa altura por allá era una ruta que más o menos muchos de tus amigos seguían, en el fondo era irse. ¿Cómo fue en tu caso el proceso de venirte a Santiago a estudiar? Mira, mis amigos siempre tuve una madurez extraña probablemente, porque muy chico sabía que quería estudiar ingeniería. Cuarto básico. Ah, Ajá, o ya, sea, muy muy chico. chico. Y, y siempre fui bastante planificado de una forma bien extraña. O sea, en el séptimo básico ya sabía todo lo que quería hacer. O sea, yo veo ahora a mis niños de séptimo básico que están en séptimo, octavo,
y no, hay muchas cosas todavía por explorarte. Entonces, fue bien, para mí estudiar ingeniería era como obvio, no había otra alternativa. ¿Por qué? Porque me gustaban las matemáticas, básicamente, eso era. Y lo que yo creía de la ingeniería en ese tiempo era hacer más matemáticas. Y tuve una persona que influyó bastante en esa formación matemática mía y que para ella, que era una profesora que yo tenía, que se llamaba Arminda, y ella me hacía clases particulares porque yo quería ir más allá en las matemáticas, más allá de lo que me entregaba el colegio. Y para ella no había otra opción que era la Chile, además. Entonces, era la Chile o era la Chile. ¿Por qué? Porque donde se formaban los fundamentos y qué sé yo de la ingeniería era la Chile. Entonces, era como obvio para mí. Entonces, ese fue. Y era Santiago, y en Santiago yo tenía familia, entonces no era algo que me era lejano. Yo cuando Sí. chico competía en bicicleta, entonces venía mucho a Santiago. Hay muchos de Chillán que se van a estudiar a Concepción, Temuco, Claro. Valdía, otras ciudades, o sea, algunos se quedan en Chillán también, en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Chillán, que es de agronomía o qué sé yo. Muchos se fueron a Talca también, pero mis amigos más cercanos a Santiago. Sí. Es interesante porque en tu caso claramente hay una suerte de desvío, ¿cierto? Entraste con una intención y terminaste en otra. En tu caso estaba súper claro, pero tengo la sensación de que en ambos caminos eh, hay un enamoramiento progresivo de un área en particular y de un tipo de problema, tal vez más que un área. ¿Te pasó eso de ir de a poco dándote cuenta que había algo fascinante dentro de esto, que se alineaba un poco con tus intereses y que ciertamente se alineaba con tu formación? Sí, claro. Lo que te comentaba, la investigación de operaciones, la parte de optimización, el usar eficientemente los recursos para generar soluciones Sí. con beneficio social. Tenía todo un tema que me motivó mucho en realidad, la optimización, ¿no? Me vuelvo loca de repente. De hecho, vamos a profundizar eso de la optimización, porque tengo la sensación de que en una empresa como Metro de Santiago, la palabra optimización, particularmente en hora punta, ¿cierto? Debe ser debe estar como en el corazón de los procesos. Así que vamos a volver sobre ese concepto. En tu caso, Tomás, te fuiste especializando también desde muy joven en áreas bien complejas de los negocios que están involucradas con la ingeniería industrial, que yo lo dije al principio, tiene que ver con hacer que sistemas complejos funcionen bien, de manera eficiente, usando bien los recursos. ¿Cómo te empezaste a meter en ese mundo luego de terminar de nadar en la matemática de la Facultad de Ingeniería, de recorrer el camino que tú estabas convencido que tenías que recorrer? Mira, primero fue, o sea, cuando entré en ingeniería me di cuenta que las matemáticas que yo creía del colegio que habían en ingeniería no eran las más matemáticas. O sea, a partir empecé a ver más letras que números, sí, primero. Entonces dije, wow, esto es como un nuevo lenguaje, se me empieza a aprender. Em, y, y lo que, me pasó a mí, por lo menos que es bien parecido a la Jimena, que es, me gustaba todo. Me gustaba física, me gustaba química. Entonces cada vez y eso era un problema, porque un problema es foco, y ahora tenéis poco tiempo y tenéis que usarlo bien. Y lo que, claro, pero me empezaron a gustar las distintas áreas y encontraba fascinante como todas esas opciones y todo lo que nos enseñaban. Y en algún minuto tuve algunas cosas bien raras. Por ejemplo, no sé, leía de matemáticos antiguos que, no sé, una mal percepción de que no estudiaban. Entonces yo decía, oye, estudiar por una prueba es hacer trampa. Entonces, para alguna prueba no estudiaba, me iba pésimo. Entonces dije, parece que esto lo tengo que corregir de alguna forma. Y exploré, habían algunos cursos electivos que estaban en los primeros años de poca carga, pero que te permitían explorar las distintas áreas o carreras, que era, ponte tú, no sé, en ese tiempo algún interés tenía por matemática, mecánica, hidráulica, y fui tomando pequeños cursos, o sea, o cursos más chicos de esas otras especialidades. Pero lo que hacían era convencerme que Industrias tenía un portafolio mucho más amplio del que hacer después. Sí. O sea, no me quería limitar en algo más bien técnico, sino que quería justamente lo que comentabais de esta complejidad de múltiples áreas, el transferir conocimiento de un área a otra área era algo que me interesaba mucho. Entonces dije, bueno, el que potencia eso es Industrias. Claro. Y lo que estaba detrás, que era algo de las cosas que me gustaba, y probablemente mi gran aprendizaje de ingeniería fue, oye,
si yo soy capaz de hacerme esa pregunta para los modelos de Sí. estabilización, o si soy capaz de hacerme esa pregunta, después tengo que buscar cuál es el toolkit o cuáles son las herramientas que tengo para plantear una solución a esas preguntas. Pero parte desde la pregunta, Sí. entonces, y formular bien esa pregunta. Entonces, y para mí, claro, ingeniería industrial, y de hecho me gustó harto ingeniería industrial, hice el magíster en gestión de operaciones también, mientras estaba terminando la carrera, porque me gustaba la optimización, pero también porque me gustaban más cosas, seguir estudiando. Así que, claro, o sea, fue como bien orgánico para mí eso. Sí. Sí. Y otra cosa extraña probablemente que me pasó es que me di cuenta que entre más cursos tomaba me iba mejor, no me iba peor. Claro. Entonces me empecé a meter mucha carga. Entonces el magíster lo terminé al mismo tiempo que ingeniería, porque dije, oye, si yo estoy a full capacidad es cuando más me performo mejor. Sí. Entonces, así es, sí. Como que andaba acelerado por la vida en esa época. Y otra cosa interesante de ambos es que parte de su formación la hicieron fuera de Chile, en distintos momentos de sus carreras. Jimena, tú te fuiste a Londres, a la London School of Economics. Tomás, te fuiste a Estados Unidos, a The Wharton, que es una de las escuelas de negocios más importantes del mundo, con una impronta también bien particular. ¿Cómo es la experiencia de hacer carrera, ¿cierto? De estudiar, de seguir la formación fuera de Chile. ¿Lo sentiste bien? ¿Te gustó Londres? ¿Cómo fue la experiencia, tanto desde el punto de vista formativo como personal? Una tremenda experiencia. Yo siempre había dicho que iba a trabajar 2 años y me iba a ir a estudiar afuera. Ese era mi plan. Entré a trabajar al Metro de Santiago, me enamoré del Metro de Santiago, no podía salir porque Claro. estaba demasiado enamorada, así que me demoré 5 años, pero lo cumplí. Perfecto. Después de 5 años me fui a estudiar afuera. Me fui a estudiar un magíster en investigación de operaciones, que era lo mío, digamos, pero con la creencia equivocada de que no iba a aprender mucho en términos de materia, sino que iba por la experiencia de ir afuera, por la cultura, por conocer a otra gente, por conocer otro país, pero no por la carrera misma, porque en realidad yo había hecho muchos ramos del MGO. No lo hice porque en realidad pensaba que no lo necesitaba en ese momento. Pero hice muchos ramos del MGO. Fui MGO, Magíster de de Operaciones. gestión de operaciones del departamento, sí. Em, y hice ramos, como te digo, fui auxiliar de ramos. Entonces, como que sentía que en realidad, en términos de materia, Claro, como que. fui profesora de cátedra, de hecho, de Claro. optimización cuando salí de la universidad. Y así que bueno, me fui para allá con esa idea Y- y la verdad es que, claro, me convalidaron muchos ramos, Sí. entonces pude tomar muchos ramos optativos de la rama paralela en este magíster que era ciencia de las decisiones. Entonces estaba toda la rama de decir, bueno, esta es la forma en que la gente debería tomar las decisiones porque así lo dicta la función objetivo y Claro. optimizar y Lo racional. lo racional. Sin embargo, la gente hace esto. Sí. Entonces, todo el mundo de los sesgos de las personas, de por qué toman las decisiones que toman, y la tercera rama, que era cómo junto estas dos cosas. Sí. Cómo ayudo a que la gente considere esto Sí. cuando le pasa esto. Entonces, cómo rompo sesgos, cómo apoyo, cómo Muy, ayudo. muy Daniel Kahneman. Sí, Daniel Kahneman, que era psicólogo, pero ganó el premio Nobel de Economía, justamente por estudiar cómo se toman grandes decisiones económicas, donde la razón y el juicio crítico quedan un poco de lado, y las tomamos como de guata y como que no pensamos mucho. Así que tiene un rol importantísimo en cómo hacemos las cosas, ¿no? sí, o sea, es tremendo. Me abrió un mundo tremendo, aparte de todo lo que fue la experiencia de ir afuera, de los amigos, de todo, que en realidad fue maravilloso ir afuera. Londres a mí me fascina, es mi segundo hogar, así que volvería siempre para allá. Aparte de eso, o sea, realmente aprendí muchísimo en la universidad. Claro. Me sirvió mucho, mucho estudiar esa carrera porque me cambió la forma de cómo yo pensaba y cómo lideraba los equipos y cómo buscaba soluciones, ya no pensando siempre, "Oye, esto es lo que hay que hacer", sino que tratar de entender que el mundo no funciona así, y Sí. por eso que las políticas públicas no funcionan así, y un montón de cosas que uno puede sacar de ahí, que es muy interesante. Sí. Y en tu caso, Tomás, ¿cómo fue la experiencia en Wharton? Mira, medio triste decirlo de esta forma, pero es difícil encontrar 2 años así de buenos en la vida de nuevo. O sea, brutalmente bueno. Porque en nuestro caso yo me fui 2 días casado. Entonces, nuestros primeros hábitos con mi señora, nuestra hija mayor nació allá, volver a ser dueño de tu tiempo,
Claro. estudiar lo que te gusta, hacer amigos, crecer profesionalmente, es increíble. En un lugar además que tiene tantos estímulos. Entonces, yo por hora tenía 2 a 3 alternativas de cosas para hacer por hora durante 2 años. Wow. Entonces, es infinito la cantidad de estímulos. Y además, te pones arriba de una plataforma que tú puedes hacer todas las cosas que se te ocurran. Sí. Entonces, yo cuando fui inicialmente como el due diligence de los programas, obviamente era mucho más cargado a lo académico, decir, oye, ¿dónde yo puedo aprender X? ¿Cuál es el método de estudio? Entonces, yo fui inicialmente buscando potenciar áreas que yo necesitaba o quería fortalecer. Entonces, por ejemplo, el mundo mucho más financiero, que tenía experiencia en gestión de operaciones, en marketing, en estrategia, en otras cosas, y en finanzas también, había sido ayudante de finanzas y todo, pero me quedaba corto. Y Wharton en operaciones y en finanzas era muy fuerte. Entonces dije, acá, esta Claro. es mi universidad o la escuela de negocio de UPenn. Pero cuando llego allá me doy cuenta que hay 2 grandes cosas adicionales, que uno tiene que ver con el tipo de gente que conoces es de otro nivel. Entonces te acostumbras a trabajar. Entonces me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo bien concreto de, hay un proyecto de un curso y las notas no son públicas. Entonces, solo para el top 10% son públicas. Entonces hay gente que no está por la nota y muchas veces no le interesa. Y hay algunos cursos obligatorios y otros electivos. Entonces, teníamos que hacer un trabajo, un proyecto, y dije, este trabajo nos vamos a demorar como equipo unos 2, 3 días, una vez así, trabajando full. Y llega un compañero y dice, yo tengo 45 minutos para este trabajo. No le voy a dedicar ni un minuto más. Y acabamos de perder 2. Entonces dije, wow, o sea, Mátela. en 45 minutos tenemos que hacer algo, porque este tipo literalmente no le quiere dedicar un minuto más. Y en 45 minutos hicimos el trabajo. Y dije, eso me voló la cabeza de decir, con el nivel de gente que empecé a interactuar por 2 años, con gente con un nivel de profundidad, expertise, etcétera, muy bueno. Entonces te acostumbras a la gente. La universidad te ayuda bastante en elegir cuál es tu mejor próximo paso laboral, el que tú quieras seguir. Entonces, cómo te ayudan a prepararte en ese mundo laboral, y ahí te das cuenta que te cambias un poco de liga, tipo liga de fútbol. Entonces te vayas a jugar a la Champions. Entonces, el ir a procesos de recruiting en ciertos tipos de empresas en Estados Unidos que son súper competitivos, te prepara bastante bien para la vida. Sí. Y entonces, en el resumen de esos 2 años, yo vuelvo, de alguna forma, algo pasó durante todos esos años en términos del el método de estudio, los aprendizajes, los amigos, las interacciones, los profesores, los fines de semana que nos íbamos de viaje con esta gente, con estos que son muy amigos míos hoy día. Y en resumen, yo diría que el gran aprendizaje para mí, por lo menos, fue como, ¿dónde está el valor de las cosas? ¿Y cuál es mi valor que yo entrego para las cosas? Eso es interesante porque se descubren cosas que tal vez sin esos viajes no se habrían descubierto. En tu caso, Jimena, mencionaste algo que es súper interesante y es el valor social que tiene el trabajo. Porque en el caso del metro, el impacto social es claro. Para cualquiera que viva en Santiago, que haya venido a Santiago, el metro es como el corazón del sistema de transporte público. ¿Cómo ves tú reflejado ese trabajo y el impacto social que tiene hoy cuando miras el metro como proyecto de transporte urbano? Mira, en Metro nosotros tenemos un propósito que es acercar a las personas a vivir una mejor ciudad, ¿ya? Un propósito así súper, súper potente. Y se vive día a día, no solamente en la operación, sino que en la parte de proyectos que me toca liderar a mí. Sí. Hay momentos que son súper claves dentro de los proyectos que tienen que ver con la inauguración, que son claves para poder ver la alegría de la gente. Es tremendo, Sí. o sea, es tremendo, tremendo, tremendo. Me pasó, mira, yo participé en otros proyectos antes, desde el área de operaciones, pero ya después cuando estaba en proyectos, yo participé en la línea 6 como área de apoyo, y ahí me tocó inaugurar Cerrillos. Oye, la gente entraba, la felicidad, realmente les cambias la vida tan significativamente, con tanto impacto, o sea, le regalas tiempo. Imagínate lo que significa eso para que puedan usar de cualquier manera Sí. lo que quieran. Entonces es calidad de vida ahí mismo, y la gente realmente lo valora muchísimo y te lo retribuye con esa alegría cuando entran las estaciones, que es tremendo. Y me tocó a mí, dentro de los proyectos, después gerenciar los proyectos de la extensión de la línea 2 y la línea 3, que los tomé desde un inicio. Y claro, ahí entre las participaciones ciudadanas, el contacto con los vecinos, entender la necesidad, habían adultos mayores que se te acercaban y te decían, oye, espero estar vivo para ver esto. Y
era tremendo así sentir que el trabajo que uno hace tiene tanto impacto al final en la vida de las personas. Y para qué te digo después todos los hitos que se fueron dando entre las primeras paladas, los encuentros de túneles, y el primer montaje de los sistemas, Sí. después el paso del primer tren y después inaugurar, saber a la gente de Quilicura, en el caso de la Sí. extensión de la línea 3, o del Bosque y de San Bernardo, en el caso de la extensión de la línea 2, te conecta con ese propósito, Sí, de acercar a las personas a vivir una mejor ciudad y te llena de orgullo. O sea, sí. yo creo que trabajar en metro es un orgullo constante y eso es muy bonito para uno. ¿Y te pasa eso de viajar y comparar el metro de esa ciudad donde fuiste con el Sí, metro claro, somos inigualables. Ah, me lo imaginaba. Sí. Y en tu caso, Tomás, estuviste 16 años en Falabella y te tocó liderar procesos bien complejos en una industria que es bien compleja, pero además que está viviendo un proceso de cambio tecnológico. La manera en que se hacían las compras también estaba cambiando. Cuéntanos un poco cómo fue el aprendizaje durante esos años. Em, o sea, sí, Falabella, por ejemplo, no sé, por lo que era Falabella un 2004, un 2005, 2010, 2012, 14, donde empieza a crecer bastante el e-commerce, por Sí. ejemplo. El e-commerce empieza a cambiar la forma de hacer negocio. Mm, ¿Por qué? Porque es un canal que las personas pueden comprar 24/7, es un canal que, o sea, no para, ¿no es cierto? O sea, está siempre prendido. Eh, es muy fácil comparar, porque tú abres una pestaña al lado en tu claro. browser y comparas una empresa que puede tener una inversión de millones de dólares, de miles de millones de dólares, como Amazon, versus un sitio web que lo armó alguien en su casa. Sí. Entonces, eh, y las personas no identifican esos niveles de inversión propiamente tal que hay detrás de cada una de las dos experiencias distintas. Y, y- y lo interesante es cómo estos canales empezaban a ser sinérgicos también. Entonces, ¿qué aportaba el mundo, llamémosle offline, al mundo online y Sí. el mundo online al mundo offline? Y cómo estos negocios digitales empiezan a ser, son mucho más de procesos, más tienes datos. Claro. Entonces, empiezas a tener acceso a brindar una mejor experiencia para esas personas que están en este. Y también buscas simular las cosas buenas que tiene el mundo offline. Entonces, por ejemplo, desde cosas súper concretas, la foto de un producto Mm, tiene que ser en un sitio web, tiene que ser lo más cercano a que tú estés claro. tomando el producto en la tienda. Sí. Entonces, ¿cómo logras eso? Y ahí empiezan algunas conversaciones que son hiper sofisticadas, como el background que tiene la foto. Sí. Tiene que, por ejemplo, no sé, de un producto, supongamos esta camisa, tiene que tener un 7% negro. No es un 8, no es un 9% negro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tangibiliza o le da una cierta volumetría, porque lo que tú buscas en una camisa no es solamente el color, Sí. sino que también es el fit. Entonces, el fit correcto. Y entonces, empiezas a simular o a abstraerte de cuál es esa experiencia offline para llevarlo al mundo online, Sí. pero después empiezas a darte cuenta que en el mundo online hay atributos que en el mundo offline no. Por Mm, ejemplo, no sé, supongamos, oye, la gente que vive cerca de la tienda de Plaza Oeste, ¿qué busca? ¿Y la tienda de Plaza Oeste tiene eso? claro. Probablemente no. Entonces tú dices, oye, bueno, hay que ajustar el mix de productos que tiene la tienda asociado a lo que la gente que vive ahí busca online. Mm, Entonces empieza a ser una relación bien sinérgica, después eso se acuña con el concepto de omnicanalidad. sí. Entonces, y eso ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no es Mm, cierto? Entonces, pero básicamente el proceso en un retailer es que tú tienes que buscar, después tienes que, o tienes una necesidad, después buscas donde sea, después tienes que elegir, sí. comprar y te llega Sí. de alguna forma. Pues, ese proceso está cambiando bastante hoy día, obviamente con inteligencia artificial. Em, entonces, eh, pero vimos entre los últimos 10, 15 años una Mm, evolución de esta omnicanalidad sí. bien interesante. Sí, hay un cambio profundo en la manera en que se hacen las compras. Vamos a profundizar también sobre lo que viene después en tu caso, porque después de esos 16 años en Falabella hay un cambio que tiene que ver con cómo te gustaría a ti hacer las cosas a partir de la experiencia que ganaste. Pero antes de seguir en ese punto, me gustaría volver contigo, Jimena, con tu trabajo actual. eh, Tú estás liderando una cartera de proyectos por 9.000 millones de dólares, que es una cantidad de plata gigantesca, pero que
que bajan a 3 proyectos que son las líneas 7, 8 y 9, que van a expandir la red de metro, van a aumentar la cantidad de kilómetros de cobertura y le van a cambiar la vida a un montón de gente. ¿Cómo se vive ese cambio profundo en la estructura del metro desde el área que tú gestionas? Em, Interesante. A ver, la cartera de proyectos, que efectivamente es de más de 9.000 millones de dólares, no solamente tiene las líneas Sí. 7, 8, 9, tiene la extensión de la línea 6 Oriente y Poniente. Tiene un montón de proyectos operacionales y además tiene la modernización de la red actual, que es llevar, no solamente hacerse cargo de la obsolescencia tecnológica que tienen las líneas antiguas, sino que llevar el estándar de servicio que tienen las líneas nuevas a estas líneas más antiguas. Porque uno como usuario del metro, como pasajero, ¿cierto? Tú vas por una línea, haces cambio en otra y notas mucha diferencia entre una línea antigua y una línea nueva. Yo soy usuaria de la línea 3 y la línea 1, principalmente, también uso la 4. Sí. Pero el cambio entre la línea 3 y la línea 1 Brutal. es brutal. Sí. Uno lo siente, sabe que los demás pasajeros también lo sienten y lo viven. Entonces la idea es hacer ese cambio. Entonces hay toda una cartera de proyectos de modernización, dentro de los cuales están las puertas de andén en línea 1, que ya se están montando. Sí. Ya uno las puede ver ahí en San Pablo, ¿cierto? En primer andén de Neptuno, y vamos a ir así, poniendo puertas de andén en todas las líneas. Pero también hemos hecho cambios en iluminación, estamos cambiando los clásicos torniquetes por puertas bidireccionales. Estamos haciendo cambios en los ascensores, así que hay mucho cambio surgiendo simultáneamente. En el día a día, la verdad es que toca liderar esta cartera, toca liderar un equipo multidisciplinario de personas, muy buenos por lo demás, todos los profesionales ahí que trabajan en Metro. Y al final, lo que me toca a mí como rol es destrabarle todos los problemas que puedan tener, facilitarles el trabajo, apoyarlos para que se vayan efectivamente logrando las cosas. Y suceden un montón de dificultades en el camino. Sí. Como puedes comprender, una cartera de proyectos tan grande, Sí. en un puro proyecto pasan muchas cosas, entonces esto se agranda con todos los proyectos que hay y siempre hay cosas que ocurren y hay que estar constantemente innovando, repensando, cambiando estrategias, viendo qué es lo mejor para que efectivamente nosotros vayamos cumpliendo con los proyectos en el plazo que nos propusimos, dentro del presupuesto, con el alcance que definimos, por supuesto, resguardando todas las medidas de seguridad, cumpliendo la normativa ambiental, cumpliendo la calidad, claro. etcétera. O sea, hay un montón de cosas que tienen que jugar. Hay que tomar decisiones difíciles, hay que convencer, pedir aprobaciones, hay un montón de cosas que tienen que suceder para que efectivamente nosotros podamos avanzar y entregar esto. Y te digo, el espíritu que hay detrás de cada metrino, los que trabajamos en metro, de cada metrino que se dedica a esto y que en verdad lo hace por la gente y para la gente, para entregarles este servicio, estas líneas nuevas o estas líneas modernizadas para que mejorarles la calidad de vida es tremendo. Es el motor que nos guía día a día y se vive día a día en la oficina. O sea, con todos los problemas que tenemos, hay una energía tremenda, positiva, así rica, de seguir dándole a pesar de los problemas. Vamos, que va a llegar ese momento en que vamos a inaugurar. Siempre decimos eso, estamos viviendo esto. Claro. Pero acuérdense de mí, va a llegar ese momento en que vamos a inaugurar, va a entrar la gente en las estaciones y vamos a ver la felicidad de todos, porque efectivamente beneficiaste a millones de personas, reduciéndoles sus tiempos de viaje y mejorando su calidad de vida. Sí, y todo eso mientras el metro sigue funcionando. O sea, Exacto. esto es como un auto que se está modernizando mientras sigue andando por la carretera. Sí, así es. Tomás, en tu caso, luego de estar 16 años en Falabella, decidiste darle un giro a tu vida. Dijiste, ok, hice esto, aprendí un montón y me gustaría hacer otras cosas. Hoy, ¿en qué estás? Hoy estoy formé una empresa hace 4 o 5 años que se llama AndesML, que es una plataforma de retail mía, y quería hace mucho tiempo independizarme y empezar a construir cosas. Siempre me ha gustado construir cosas, entonces, y también quise empezar a aprender de otras industrias y poder apoyar otras industrias. Y actualmente estoy en algunos directorios, estoy principalmente en un par de empresas de Ecopec, que Blue Express, que tiene que ir bastante con operaciones, qué sé yo, porque un last mile delivery, pero más que eso hoy día. Y en Copec Retail, que es convenience stores, ahora con Juan Valdés, con Sbarro, estamos profundizando bastante y mejorando bastante la experiencia que tienen los clientes
en Pronto, Copec, etcétera. Y también estoy en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el directorio de la Universidad Adolfo Ibáñez, hace poco más de un año y medio, o como un año y medio más o menos, porque es bien interesante todo lo que está pasando en el mundo de la educación. Sí. eh, de nuevo, con la inteligencia artificial, cómo nos estamos cuestionando desde la forma de aprender, enseñar. Entonces, estamos viviendo una revolución que es bien interesante. Entonces, entre esos dos mundos administro mi tiempo, entre los directorios y mi empresa. Y en ese mundo en particular, ¿cómo ha cambiado la forma en que se toman decisiones, particularmente entendiendo de que hoy tenemos un montón de información en tiempo real acerca de cómo se están moviendo las cosas? Algo que hace 30 años uno tenía que esperar que llegara un reporte del semestre pasado. Hoy sabes en el segundo cómo se está comportando el negocio. ¿Cómo ha impactado eso en la manera en que se hacen las cosas? Es una buena pregunta porque hubo un cambio de paradigma, yo diría, incluso hace algunos años, más allá de la inteligencia artificial, que fue, no sé, cuando nosotros estábamos en la universidad, con la información que tú tenías, tratabas de tomar la mejor información, la mejor decisión. Hoy día es, en función de la decisión que tienes que tomar, vas a buscar los datos que necesitas. Pero si tú, por ejemplo, no sé, yo llevo 20 años metido en el mundo de datos, inteligencia artificial y esas cosas, y si yo me pusiera a seguir cada noticia que sale hoy día con las nuevas versiones de Claude o ChatGPT o qué sé yo, es imposible seguirlo salvo que te llegue 100% de eso. Claro. Y solo leer, haciendo nada después de eso. Entonces, siempre vuelve a la pregunta esencial de decir, oye, bueno, pero ¿qué quiero hacer yo? ¿O dónde agrego valor? ¿O qué sé yo? ¿Y qué necesito para eso? Lo interesante que pasa ahora con inteligencia artificial es que nos obliga o nos fuerza a pensar algunas preguntas que teníamos estacionadas hace mucho tiempo. Sí. O por ejemplo, lo típico, que la estrategia nunca se debiera ver afectada por habilitadores, ¿no es cierto? Tú dices, oye, ya, pero este habilitador, que es la inteligencia artificial, efectivamente puede cambiar una pregunta. Entonces, te fuerza a cuestionarse si la estrategia que tú estás siguiendo en cualquier cosa que estás haciendo lo correcto. O sea, si lo tuvieses que hacer de nuevo, aunque una buena pregunta encuentro yo, si tuvieras que hacer de nuevo lo que sea que estás haciendo con inteligencia artificial, ¿cómo lo harías? Pues, entonces, partiendo de cero. Sí. Y si es que harías exactamente lo mismo, va bien. Sí. Pero probablemente no haces exactamente lo mismo. Sí. Entonces, por eso yo hablo a veces de la pirámide invertida. Porque además las personas que están tomando las decisiones cambiaron. O sea, antiguamente, por ejemplo, los mismos directorios de la empresa era donde se concentraba el poder, decisión, etc. Hoy día probablemente un analista de 24 años en una empresa está tomando decisiones con más presupuesto que el dueño. Claro, sí. Porque está corriendo, no sé, campañas de marketing que valen X, ni el dueño tiene acceso. Sí. ¿Te fijas? Entonces, está invertida la pirámide de la decisión en las empresas y uno tiene que darse cuenta y reconocer que es así. Por lo tanto, ha cambiado bastante. Sí. Pero lo que a mí me parece más interesante es detenerse y pensar en qué es lo importante que tienes que hacer y después vaya a buscar las herramientas. Con respecto a eso mismo, pero en tu caso, Jimena, con la experiencia acumulada, con todo lo que has visto, ¿qué cosas crees tú que deberíamos tener más en cuenta a la hora de pensar nuestras ciudades de manera más racional, de hacer que la calidad de los que viven en esa ciudad sea mejor, su calidad de vida? Mira, yo creo que hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que en las ciudades como Santiago el foco de trabajo está muy centralizado. Hay un lugar donde... Spots. Sí. Y por lo tanto, eso hace que el transporte, claro, las rutas más cargadas se dirigen hacia el mismo lugar, dijéramos, y eso hace que podamos aprovechar poco la infraestructura que tenemos. Porque efectivamente, un caso muy evidente es la línea 4, ¿cierto? Que en la mañana todo el mundo se desplaza desde Plaza Puente Alto hacia Tobalaba, y uno ve que por el otro lado Poco tráfico. Va poca gente. Y pucha, claro, por cómo funciona la línea, todo tren que va tiene que volver para que vuelva a venir. Entonces se pasa la misma cantidad de trenes por un lado y por el otro y uno ve vacío los trenes del otro lado, ¿cierto? Si tuviéramos focos distintos de trabajo, más, dijéramos, más focalizados, porque evidentemente existen, pero hay una tendencia a tener un lugar donde se concentra el trabajo si lo tuviéramos más diversificado en la ciudad. Eso, por supuesto, haría que con la misma infraestructura tuviéramos un mejor servicio. Claro. Porque ese sería el ideal. Sí. Y en tu caso, Tomás, con respecto a lo que se viene en el futuro,
tú nos decías que tu empresa tiene pocos años todavía. Te gusta mucho también el deporte al aire libre, tienes hijos pequeños. Imagino que tu calidad de vida con el tipo de trabajos que haces hoy van más alineados, pero eso no quiere decir que no queden preguntas interesantes para el futuro. ¿Cómo ves tu área en particular? No tengo un área en particular, Ya. honestamente, o sea, porque estoy metido en muchas Sí. áreas, pero sí veo, o sea, yo encuentro apasionante lo que estamos viendo, porque en- estoy siendo capaz de hacer algunas cosas que antes me hubiesen demorado un mes, ahora las hago en una hora. Em, Entonces, eso me libera o me da tiempo para meterme en otras cosas. Sí. Entonces, o profundizar. Entonces, por ejemplo, entre los directorios, y que me gusta meterme en las empresas, en las cosas que estamos haciendo, y mi empresa, estoy con la carga bastante full, pero yo obviamente le quiero dedicar buena calidad y cantidad de tiempo Sí. a mis niños y salir en bicicleta con ellos, y yo tengo que preocuparme de mí también y de mi señora, o sea, la mesa tiene 3 patas al menos, ¿no es cierto? Sí. O sea, uno es la vida familiar, personal y la profesional. Y en el mundo profesional también hay un mundo, llamémosle non-profit, que es súper importante que uno no lo descuide, de decir, oye, hay gente que necesita ayuda. Claro. eh, y, y el poder meterse en más cosas y poder aportar valor en más cosas, para mí es posible con estas herramientas que haría. Sí. Sin estas herramientas, estaría haciendo la mitad o menos de la mitad de las cosas que estoy haciendo. Entonces, y probablemente una decisión que para mí fue importante hace unos 5 o 6 años, fue dedicarle mi tiempo a las cosas o que yo agrego valor o que me agregan valor, Sí. pero cero tiempo a las cosas que no pasa eso. O sea, de decir, no tengo tiempo para cosas que no agregan valor o me agregan valor. Sí. Entonces, y ese fue un lujo que me Sí. quise dar cuando tuve el midlife crisis de los 40 años, de decir, de los 40 me voy a dar el siguiente lujo, y me he esforzado para darme ese lujo de decir, no me le quiero dedicar tiempo a cosas que no me interesan. Y es un lujo, la verdad. Absolutamente. A tal nivel que, por ejemplo, hace un mes y poco me metí en un curso de apreciación fotográfica Ah, y estoy armando un negocio relacionado al café, y entonces me empiezo a meter en más. sí, vamos a tener que repetir esta conversación. Muere cantando. Vamos a tener que repetir esta conversación en una próxima temporada para saber en qué cosas anda Tomás. Jimena, con el metro, que es un proyecto enorme con todo lo que contaste que estás haciendo, ¿tiempo para el karate y el violín? ¿Dónde encuentras? Yo hago muchas cosas, Sí. no solo karate y violín. A mí me gusta, soy muy multifacética. Ya. A mí me encanta estar con mis hijas. Tengo 2 hijas y las amo por sobre todo y me fascina estar con ellas y pasar tiempo de calidad con ellas. Y hacemos muchas actividades juntas. De hecho, el karate lo practicamos juntas las Mira. 3. Y el karate que yo siempre practiqué de niña, lo seguí practicando. Hoy día soy segundo dan de Shotokan y lo practico con ellas. Mi hija mayor ya es primer dan de Shotokan. Mira. Así que súper bien. Me encanta estar con ellas en ese sentido. Y la verdad es que el arte marcial te da un valor muy grande. Así como la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas me dio mucha resiliencia, ingeniería industrial me dio esta parte de planificación y de optimización tan valorable. Yo te diría que esa capacidad también de frenar, de pensar, de no actuar rápido, em, de tener esa posición así como más calma, eso es el karate. Sí. Así que me encanta la disciplina que te entrega, y por lo tanto para mis hijas es increíble poder compartir con ellas eso y enseñarles a través de eso. Me gusta mucho el violín, toco harto violín, me gusta mucho la música, entonces Sí. canto también. En su momento tocaba guitarra, la guitarra la tengo más sola porque efectivamente prioricé, pero toco violín con mis hijas también. Mira. También las Sí. motivé para que ellas estuvieran en violín conmigo, y hacemos hartas otras cosas, Sí. así que me gusta encontrar tiempo para hacer cosas más. Con mi hermano tenemos una empresa de intervenciones escénicas que se llama Ocus, y a través de ella también teníamos el espíritu de decirle al mundo, oye, hay algo más. Mm. No es solo la rutina, no es solo Sí. sino que hay algo más. Sí. Y hacemos un montón de intervenciones escénicas, mucho teatro, y estamos
dándole un nuevo boom a esta empresa, porque mi hermano se dedica mucho a eso. Mi hermano es actor y es diseñador y es director de teatro, y él es muy creativo, es genial. Entonces, tratar de impulsar esa parte de la vida que es tan importante, relacionada con la cultura, con la entretención, con el decir, hay algo más en la vida, no es solamente la rutina diaria. Me gusta eso, porque en ambos casos se repite aquello, hay algo más, de poder salir a buscar otras cosas que interesan, que dejan algo, que nos entretienen, que nos gustan. La verdad es que fue fascinante hablar con ustedes. Creo que desde sus biografías y sus trabajos hemos podido todos entender un poco mejor qué es la ingeniería industrial, cómo se vincula con las ciudades, con los negocios, cómo tiene que ver con hacer que los sistemas complejos funcionen bien, de manera eficiente y óptima. Pero, antes de terminar, hay una pregunta que tiene que ver con el nombre del programa, porque esto se llama Industrial con J. Y la palabra industrial no tiene J, ¿cierto? Pero ingeniería industrial sí. ¿Por qué la J? Mira, es una marca personal de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la ingeniería con J, Sí. ¿verdad? Y esto que industrial sea con J nos identifica como los industriales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es una marca personal de que esto es Universidad de Chile. Y a mí me gusta mucho la J porque tiene ese concepto de que le da más fuerza, Sí. ¿cierto? Como que la G es media débil, Sí. suena débil, en cambio la J es la Sí, fuerza. sí. Y eso es como la fuerza, la resiliencia que entrega Industrial con J. Sí. Eso. ¿Y en tu caso te llamó la atención ver esculpida la J en ingeniería cuando llegaste al principio, Tomás? Sí, claro, o sea, es bien marcador y uno lo refleja como parte de una identidad de uno. Y la J, comparto bastante lo que dice Jimena, es bastante de fuerza, pero y también rigor, eh, reconocimiento, tradición. Entonces refleja muchas cosas en una letra. Sí. Lo Sí. que es bien increíble. Entonces, todos yo creo que nos sentimos súper reconocidos con esa J. Mm. Y claro, sí, o sea, a mí me gusta. La marca que nos da también, ¿cierto?, el nombre a este proyecto. Estamos terminando esta primera conversación, ha sido fascinante y por supuesto al terminar queremos agradecerle a nuestros invitados. Jimena Schultz, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a usted por tener. Y también a Tomás Gamburi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por venir. De todos ustedes, los esperamos en el próximo episodio para seguir conversando de proyectos y actividades tremendamente interesantes que están vinculadas con ingeniería industrial acá en Industrial con J. Los vemos.